El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. El tiempo se termina para la humanidad. El futuro parece tan claro ahora. Podemos vislumbrar en qué tipo de historia nos encontramos. Algunos pueden sentir miedo. Quizás otros más sean curiosos, como es el caso de estas dos lectoras. Es tiempo de darle un vistazo a lo que podría pasar y, ¿por qué no?, aprender de las letras que ya nos advierten de nuestro final. ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. La primera de ellas es Soy leyenda, de Richard Matheson. Robert Neville es el único superviviente de una guerra bacteriológica que ha asolado al planeta y convertido al resto de la humanidad en vampiros. Su vida se ha reducido a asesinar el máximo número posible de estos seres sanguinarios durante el día y a soportar su asedio cada noche. Para ellos, el auténtico monstruo es este hombre que lucha por subsistir en un nuevo orden establecido. La segunda recomendación es Hagan sitio. Hagan sitio, de Harry Harrison. Lunes 9 de agosto de 1999. El siglo está en sus postrimerías. Nueva York posee una población de 35 millones de seres humanos. Viven hacinados en las casas, en los cementerios de coches que en otro tiempo fueron aparcamientos, en los viejos barcos anclados a orillas del Hudson, en los depósitos militares cerrados hace tiempo, y algunos ni siquiera tienen un techo donde guarecerse y viven simplemente en las calles. El petróleo se ha agotado. Los vegetales se están agotando. La carne es un artículo de superlujo. La gente vive a base de galletas y sucedáneos extraídos del mar. El agua está racionada y cualquier accidente puede romper este precario equilibrio. Andrew Rush es un policía cuyo trabajo es investigar los crímenes que se producen diariamente en Nueva York, pero también cargar contra las muchedumbres que simplemente piden comida y agua. Sin embargo, en ese miserable mundo,
que puede ser el nuestro dentro de muy pocos años, en el que todo escasea, excepto la necesidad. Ni siquiera la policía tiene efectivos suficientes para llevar a cabo su trabajo. La tercera recomendación es Espejismo, de Hugh Howey. En el futuro la Tierra es un planeta devastado, en el que el aire se ha vuelto tóxico. Rodeados por este paisaje desolado, algunos seres humanos sobreviven en un silo subterráneo. Allí, hombres y mujeres viven en una sociedad regulada por estrictas leyes que han sido creadas para protegerlos. El sheriff Holston, quien no ha vacilado en defender las reglas del silo durante años, de repente rompe el mayor de todos los tabúes. Pide salir al exterior. Su fatídica decisión desencadenará una serie de drásticos acontecimientos que llevará al resto de habitantes del silo a enfrentarse a algo que solo se conoce por las historias y cuyo nombre ni siquiera se atreven a susurrar. Continuamos el libro segundo en el capítulo primero del libro La Guerra de los Mundos. Una especie de pico carnoso en el dorso de esta cabeza o cuerpo, no sé cómo llamarlo, estaba la única superficie cerrada del tímpano, que ahora se sabe que anatómicamente se trataba de un oído, aunque debió resultar prácticamente inservible en nuestro aire tan denso. Alrededor de la boca había 16 tentáculos delgados como látigos, divididos en dos grupos de 8, a los que se les ha llamado desde entonces, y muy atinadamente, manos. El término fue designado por un distinguido anatomista, el profesor Hobbes. Incluso cuando vi a los marcianos por primera vez, ya me había parecido que se esforzaban por levantarse con estas manos, pero obviamente les era casi imposible. Con el aumento de peso que sufrían en las condiciones terrestres, es plausible suponer que en Marte caminaran sobre ellas con cierta facilidad. Quiero resaltar que su anatomía interna, como lo demostró la disección de sus cuerpos, era casi igual de simple. La parte más grande de la estructura era el cerebro, del cual pendían enormes nervios que conectaban con los ojos, oídos y los tentáculos móviles. A un lado
estaban los voluminosos pulmones, desde donde se abría la boca, el corazón y los vasos sanguíneos. Las afecciones pulmonares causadas por la densidad atmosférica y por una mayor fuerza gravitacional eran evidentes solo en los movimientos convulsos de su cubierta exterior. A esto se reducían los órganos de los marcianos, aunque puede parecer extraño para un ser humano. Todo el complejo aparato digestivo que constituye la mayor parte de nuestros cuerpos no existía en ellos. Eran cabezas, nada más que cabezas. No tenían entrañas, no comían y mucho menos digerían. En lugar de eso, tomaban la sangre fresca de otras criaturas y se la inyectaban en las venas. Yo mismo vi cómo hacían esto y volveré a ello en su momento. Sin embargo, aunque puedo parecer timorato, no me atrevo a describir lo que no pude soportar seguir viendo. Baste decir que la sangre obtenida de un animal aún vivo, en la mayoría de los casos de un ser humano, era encaminada directamente por medio de una pequeña pipeta a un canal receptor. La simple idea es, sin lugar a dudas, repulsiva para nosotros, pero al mismo tiempo creo que deberíamos recordar cuán repulsivos podrían parecer nuestros hábitos carnívoros a un conejo que tuviera inteligencia. Las ventajas fisiológicas de la inyección son innegables si uno piensa en el tremendo desperdicio de tiempo y energía provocada por comer y por el proceso digestivo en los humanos. La mitad de nuestros cuerpos están hechos por glándulas, tubos y órganos que se ocupan de convertir el alimento en sangre. Los procesos digestivos y sus reacciones sobre el sistema nervioso nos brindan fuerza y dan color a nuestras mentes. Los hombres son felices o desgraciados, dependiendo de si tienen hígados sanos o enfermizos, o buenas glándulas gástricas. Pero los marcianos estaban más allá de todas estas fluctuaciones orgánicas y estados de ánimo. Su indiscutible preferencia por los hombres como fuente de nutrición se explica en parte por la naturaleza de los restos de las víctimas que trajeron con ellos como provisiones desde Marte. Estas criaturas, a juzgar por los restos que han caído en nuestras manos, eran bípedos, con esqueletos ligeros y silíceos, casi idénticos a los de las esponjas, y una débil estructura muscular. Medían cerca de 1,80 m de altura y tenían cabezas redondas y derechas, así como grandes ojos en órbitas petrificadas. Parecía que 2 o 3 de estas criaturas habían sido traídas en cada cilindro y todas fueron asesinadas antes de llegar a la Tierra. Supongo que para ellas daba lo mismo,
ya que el mero intento de ponerse de pie sobre nuestro planeta habría roto cada hueso de sus cuerpos. Ya que me he metido en esta descripción, puedo añadir aquí algunos detalles extras, los cuales, a pesar de que no fueron del todo evidentes para nosotros en su momento, permitirán al lector, quien no está familiarizado con ellos, formarse una imagen más clara de estas criaturas repugnantes. En otros 3 puntos, su fisiología difiere extrañamente de la nuestra. Sus organismos no duermen, no más de lo que el corazón de un hombre duerme, debido a que no tienen un mecanismo muscular extenso que recuperar. Tal extinción periódica es desconocida para ellos. Al parecer tenían un escaso o nulo sentido de la fatiga. En la Tierra nunca pudieron moverse sin un gran esfuerzo y sin embargo se mantuvieron en acción hasta el final. En 24 horas trabajaban 24 horas, como tal vez es el caso de las hormigas en nuestro planeta. En segundo lugar, tan maravilloso como puede sonar, en un mundo sexual, los marcianos eran absolutamente asexuados y por lo tanto carecían de cualquier imperiosa emoción que suele surgir de esa diferencia entre las personas. Un marciano joven, ahora no hay duda de que fue así. Nació en nuestro planeta durante la guerra. Se le encontró pegado a su padre parcialmente en brote, tal como brota un bulbo de un lirio, o como cientos de animales en un pólipo de agua dulce. En el hombre y en todos los animales terrestres avanzados, tal método de reproducción ya ha desaparecido, pero sin duda ese fue el método primitivo incluso en nuestro planeta. Entre los animales inferiores, incluso hasta esos primos lejanos de los vertebrados, los tunicados, los 2 procesos ocurrieron paralelamente, pero finalmente el método sexual se impuso sobre su competidor. En Marte, no obstante, lo contrario es aparentemente el único caso. Vale la pena mencionar que cierto escritor especulativo de una reputación casi científica, que escribió mucho antes de la invasión de los marcianos, predijo para el ser humano una estructura final muy parecida a la condición actual de ellos. Su profecía, recuerdo bien, apareció en noviembre o diciembre de 1893 en una publicación ya desaparecida, el Pall Mall Budget, y recuerdo una caricatura de ello en una publicación anterior a los marcianos llamada Punch. Él enfatizó
escribiendo en un tono humorístico y tonto, que la perfección de los aparatos mecánicos debía superar eventualmente las extremidades. Volvemos a dejar pendiente este capítulo. Hasta la próxima, amigos. Es grandioso cómo los libros apocalípticos me dan unas ganas de sentarme en el sofá, cubrirme con una manta y disfrutar del café. Esas pequeñas cosas que quizás a futuro no podremos realizar. ¿Qué les ha parecido? Espero que como yo gozaran con las recomendaciones de Mary. No duden en escribirnos. ¡Chao!